Le damos la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo. Quien está con nosotros el día de hoy, y vamos a abordar un tema que realmente concitó mucho la atención hasta el día de ayer, previo al pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional Interamericana de Derechos Humanos. Así es, ¿no? Comisión primero y Corte después. La primera fue la comisión que dio un informe, ¿no? Dando paso a la solicitud de medidas cautelares para efecto del cambio de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y luego conoceremos de primera fuente, un análisis muy profundo en el orden constitucional, con el doctor Byron López Castillo, la incidencia, el pronunciamiento y contenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, señoras y señores. Un saludo cordial a todos ustedes que me hacen el favor de escuchar. Este tema es altamente importante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, el pueblo ecuatoriano, el 4 de febrero de este año, en las urnas se pronunció mayoritariamente respecto a la pregunta 3 del referéndum, que le decía al pueblo qué opina respecto a si se debe o no cambiar a los miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sea sustituido mediante una terna que deberá enviar la ciudadanía al presidente de la República para que él de esa terna pueda escoger los nombres que sirvan para reemplazar a los 7 integrantes de este Consejo de Participación. La pregunta que debió haberse hecho y que no se la hizo, pero ya a lo hecho pecho, era de preguntarle al Ecuador, al pueblo ecuatoriano, si les parecía conveniente o no que desaparezca la Comisión de Control Social, tal como está constituida en este momento. ¿Por qué? Porque es indudable que este organismo público no cumplió a cabalidad con su función. Y no la cumplió desde el principio, porque si es un consejo que nace de la ciudadanía, como se llama así, es la ciudadanía la que debe haber elegido a estos miembros, en cualquier forma que se hubiera buscado, directamente, a través de los gremios, de organizaciones sociales, políticas, pero se dio el caso que fueron designados mediante un concurso, sí, pero todos los que participaron eran militantes, amigos, agnados, parientes del presidente de la República. Primero hubo una comisión de transición, que la nombró directamente el presidente. Y ellos seleccionaron el proceso. Así bien acordar, me acuerdo, sí, así efectivamente. Entonces este organismo no cumplió a cabalidad con su función y dio el espectáculo ante el país de designar, por ejemplo, a un contralor que en este momento está prófugo, procesado, acusado de delitos de peculado, de concusión, entre otros funcionarios del Estado. Entonces el Estado ecuatoriano, de manera concreta la ciudadanía, no veía con buenos ojos a este organismo estatal, que fue copiado de Venezuela, porque el espíritu de Montecristi, al que tanto se menciona ahora, y que no sé qué espíritu es el que se menciona, porque Montecristi no tiene espíritu. Montecristi es una población que tiene una historia interesante, pero no conozco que tenga espíritu, pero sí se dice para engañar a la gente. Esa designación nace, este organismo nace en la Constitución del 2008, copiando a la Constitución dictada por Chávez en Venezuela. Porque aquí todo copiamos, en el Ecuador todo se copia y se copia mal. Yo no soy enemigo de copiar, pero copiar lo bueno. Pero copiar lo malo no es conveniente porque los resultados se ven a la larga o a las cortas, como dice la gente. Frente a este panorama, triunfa en el referéndum del día 4 de febrero la pregunta 3 ampliamente, por mayoría, y entonces es de aplicación inmediata. La soberanía popular
es para eso, tanto que se habla de que el pueblo es soberano, que el pueblo es la palabra que la palabra del pueblo es la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero cuando se quiere tergiversar las cosas, se olvidan de estos principios que los pregonan. Esta resolución, concretamente nos referimos a la pregunta 3, es de inmediata aplicación y no podía por momento alguno nada ni nadie violentarla, ni cambiarla, ni reformarla, porque hubiera sido una cosa muy seria y grave para el país que un organismo de control como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte hubieran fallado a favor de los peticionarios. Pero como no se sabe perder con dignidad, que es un asunto importante en la vida de todo hombre, cuando se tiene éxito y se triunfa, tener la humildad de triunfar, y cuando se pierde, tener la humildad de la derrota. Pero cuando no se actúa así, el que se siente perdedor busca 1001 vericuetos para tratar de creer que así va a ganar lo que ha perdido. Y entonces es el caso de que 3 miembros de este Consejo de Participación Ciudadana, el vicepresidente y 2 consejeras, Edwin Jarrín, Tania Pauquer y Sonia Vera. esos son los nombres, los 3 se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Washington, pidiéndole en esa solicitud que se dirija a la Corte Internacional que tiene su sede en Costa Rica para que ésta, de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dicte medidas provisionales o cautelares para que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no sean desplazados en la forma en que el pueblo ordenó en las urnas, argumentando que se había violentado la Constitución, argumentando que la Corte Constitucional no se pronunció al respecto y que por lo tanto esa decisión no podía ser tomada por el presidente Moreno sin que no hubiera habido previamente la opinión de la Corte Constitucional. Y le piden, como repito, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ponga al país en una situación sumamente difícil al solicitar a la Corte Internacional que ésta dicte medidas precautelatorias o provisionales para que no se efectúe y ejecute mejor la decisión del pueblo. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para tomar en cuenta que en el Ecuador estábamos cansados en los 10 últimos años del doble discurso, y eso es lo que hay ahora también. El señor expresidente de la República, Rafael Correa, y los canciller de ese entonces, en más de una oportunidad calificaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una comisaría de quinta clase, como un bachagnó al que había mandado, como se manda a la basura, como un organismo dependiente de los Estados Unidos. De tal manera una burocracia innecesaria e inservible. Así, y que más fácil era corregir que cambiarla. Claro, así era. Entonces, con calificativos de esta naturaleza tan despectivos y tan impropios de un presidente de la República, para calificar a un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cumple una función de carácter internacional, porque está integrada por miembros de distintos países, como veremos más luego. Y una función de garantía de derechos. Y que tiene por objeto la defensa de los derechos humanos, claro, de los que tanto nos jactamos aquí, claro, y los que tanto gestó el gobierno anterior, no obstante que los atacó diariamente o semanalmente en las sabatinas. ¿Qué hay entonces? Un doble discurso. Esa comisaría de quinta clase ahora es buscada por los mismos de lo que fue ayer Alianza País para Ellos y que ahora se ponen RC, que yo no sé qué significa esa RC. Y se presentan para decir que ahora sí vale la Comisión Interamericana. Y el propio ex canciller declaró ante la prensa nacional que él estaba de acuerdo con esta reclamación porque se había violentado la Constitución. Hay que aclarar ante la ciudadanía que me escucha lo que sucedió en verdad. No es que la Corte Constitucional no haya opinado. La Corte Constitucional del Ecuador se demoró en contestar y no cumplió con el plazo que le da la ley para el efecto. Y lo mismo que hizo el presidente Moreno ahora, hizo Correa en el régimen suyo,
cuando la Corte no contestó una consulta que le formuló él en contra de la parroquia La Concordia. Así fue, lo hizo. Entonces, como la Corte no le contestó, él dispuso que se hagan las elecciones de La Concordia y se efectuó ese acto electoral. Pero ahora la Corte Constitucional, por razones que habrá que analizar en algún momento, no contestó al presidente. Y él, acogiéndose a la disposición constitucional pertinente, en vista que había fenecido el plazo que le concedió la ley para que opine, él directamente convocó a la consulta popular y la hizo conocer al país que actuaba fundamentado en la Constitución de la República. De tal manera que no era verdad, no es verdad, mejor dicho, lo aseverado por los 3 miembros de este Consejo de Participación Ciudadana en su demanda. La presentan y de acuerdo con la Convención Interamericana, es la convención la que tiene que en un plazo también determinado enviar esa petición a la Corte Internacional que tiene su sede en la ciudad de Costa Rica, en San José de Costa Rica. Esta la Corte Interamericana está integrada por 7 miembros, uno de los cuales es un ecuatoriano, que fue presidente de la Corte Constitucional, Ernesto Pazmiño. el doctor Pazmiño. Y la Corte la integran 7 miembros de distintas nacionalidades, de acuerdo con la propia estructura jurídica. Por un brasilero, por un argentino, por un cubano, por un... Bueno, son 7, entre los cuales 2 se abstuvieron de votar. ¿Fue el ecuatoriano o no? No, era ecuatoriano, Sí, por votó a disposición favor. del estatuto no podía No votar podía porque votar. se trataba de un problema De la misma de la parte. misma nación, del país de él. Y se abstuvieron fue el argentino Zaffaroni y Roberto Caldas. ¿De dónde es Roberto O Carlos? sea que hay 4 votos a favor y 2 en contra de la resolución. ¿Qué es lo que resuelve la Corte Interamericana? El momento en que ya toma la decisión final. Luego de un estudio jurídico sumamente interesante que lo tengo aquí a la mano, es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de febrero del 2008 frente a la solicitud de medidas provisionales respecto del Ecuador. Asunto: Erwin Leonardo Garrín, Tania Elizabeth Pauquer Cueva y Sonia Gabriela Vera García, que son los peticionarios. Hay una serie de consideraciones donde se estudia detenidamente el caso y se vincula con una serie de jurisprudencia que tiene la Corte para casos semejantes. Y lo que interesa aquí es lo siguiente, y no hay que ser abogado de alta alcurnia para entender que era improcedente que la Corte hubiera tomado medidas precautelares como pedían estos caballeros frente a un hecho consumado. Se pide una medida cautelar o provisional o precautelatoria, como se llama, antes de que el hecho se produzca. Cuando hay amenaza. Precisamente cuando hay una amenaza, claro, corre peligro algo, corre peligro, para claro. que no corra peligro Ese es el principio. y para que la amenaza desaparezca. Claro. Ahí se toma una medida precautelatoria. Claro. Por ejemplo, aquí se toma medida precautelatoria cuando a un individuo lo ordena a la prisión y le dicen dictamos medida precautelatoria para que usted no se vaya del país. Le ordenamos que se quede aquí, por ejemplo, que se presente cada 15 días ante el juez de la causa para evitar que se vaya. Si él no cumple con eso, ordena nuevamente la prisión. Un ejemplo, ¿no? Pero aquí hubiera sido un absurdo de la Corte, con la experiencia vieja que tiene y con la gran capacidad jurídica de sus integrantes, que hubiera tomado una decisión de dar medidas cautelares Sobre hecho frente a consumado. un hecho consumado, Claro. porque ya se produjo la elección. Lo cautelar es para evitar el Exacto. perjuicio, el daño. Por eso la Claro. Corte analiza considerando tal de su resolución, que fue la comisión la que no tomó a tiempo la medida que pudo haber tomado, porque tiene un tiempo para resolver antes de mandar a la Corte. Pero ellos esperaron que haya la elección y se conozca el resultado para entonces mandarle a la Corte Interamericana, Qué cosa. a la Corte. Esa es la realidad Esa es la jurídica. motivación. Pero ahí hay una falla, doctor. Esa es Ah, la Ahí motivación. hay una jurídica. falla. Bueno, pero estoy La hablando... comisión tomó esa decisión por falta de información.
Información que tenía que haberla entregado el representante del Ecuador ante la OEA. Como no hubo información, la comisión determinó lo que determinó y entregó el informe Así es. a la Corte. Ahora, ¿La información de quién? ¿Del Estado? el Ecuador tenía que haber dicho, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Ecuador se está desarrollando una consulta que tiene que ver con el tema por la cual estos señores de la Comisión de Participación Ciudadana están reclamando. Tomen muy en cuenta ese detalle. Esa Deben información. haber mandado un escrito sobre Entonces, ese tema. aquí, entonces vamos a llegar a una conclusión. La Comisión de los Derechos Humanos, ¿a quién responde? ¿A la defensa de los intereses y de la protección de los ciudadanos o a intereses políticos? Porque me está dando a entender que está obedeciendo a intereses políticos por la forma como se pronunció respecto del Ecuador. Y así lo que dice, bien fue rectificado por la Corte y Interamericana. así lo dice la Corte, ¿cierto? Considerando. Entonces yo creo que ahí hay un problema en el Ecuador, porque la primera vez con el delegado de la OEA, hubo un problema cuando Correa, ¿se acuerda que propuso un tema relacionado con la consulta? Sí, bueno. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Silencio absoluto por parte del delegado ecuatoriano, a tal punto que el presidente Moreno lo destituyó y lo nombró el señor Valencia después. Un problema. Y el segundo problema es falta de información del Ecuador ante la Comisión Interamericana, por la cual esta comisión tomó esa determinación. Totalmente de Ese es mi acuerdo punto de con vista. su análisis, con su punto de vista, que es lógico, no hay que ser abogado para entender. Y por eso creo yo que el presidente de la República, la Cancillería, llamó inmediatamente acá al Ecuador al señor embajador Valencia. del Ecuador ante la OEA. Asunto que fue muy criticado porque sostenía que no era correcto que lo llame, sino que le diga que actúe allá. Exacto. Pero ya con lo que usted analiza, entiendo que lo hizo con ese propósito. ¿Por Sí, qué sí, no actuó? Ahora hay que ver si Yo digo una cosa. un embajador, un miembro del servicio diplomático, no actúa a título personal. Lo hace obedeciendo las órdenes semanales del Estado o de su Cancillería. Pero habría que preguntar acá si fue la Cancillería la que le dijo que no intervenga ante la comisión, como usted está notando también, o lo hizo a título personal, que sería muy grave. Ahí hay un más punto grave. de discusión, doctor. No sé si la defensa la tiene que hacer la Cancillería o la Procuraduría. La Procuraduría es el abogado, El del abogado del Estado, Estado. y la Cancillería es la que maneja la política internacional. Entonces, ¿cuál de los dos es? Así es. Aparentemente puede ser la Procuraduría, porque tiene que defender los También, intereses porque era del interés Estado. del Estado. Pero la Cancillería, porque también maneja la política Es internacional. la que Yo dirige creo que la hay política. una falla. Es una falla, sí. Una por eso. falla. ¿Quién la dirige entonces? ¿No? El presidente de ¿Quién la la dirigió? República es el que dirige la política Yo sé, internacional. claro, Así es. ¿quién fue que actuó? El presidente últimamente ¿Quién fue que actuó? está La delegando comisión a fue, la ¿no es cierto? canciller muchas cosas de política internacional. En tema de Venezuela ya le está delegando hace mucho tiempo. Y Sí. lo reconoció el presidente, ¿de acuerdo? Así es, así es. Bien, ese análisis que estamos haciendo es apegado a lo que estamos viendo en este estatuto, en este documento, que es la sentencia, la resolución. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana? Luego del análisis largo, sería cansado y no hay tiempo para eso. Dice, por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 27 y 31 del reglamento, resuelve por 4 votos a favor y 2 en contra que 1. Desestimar de plano la solicitud de medidas provisionales interpuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disiente, es decir, no están de acuerdo con esta tesis los jueces Roberto Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni. Y por unanimidad, todos. 2. Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente resolución al Estado de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay una nota, los jueces Roberto Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni hicieron conocer a la Corte su voluntad de presentar sus votos individuales disidentes posteriormente a la notificación de la presente resolución. Primera vez que veo yo que alguien que vota absteniéndose o en contra le dice que después hará conocer públicamente. Sí, pero pues. se está tomando esta decisión. Hable ahora, calle para siempre, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que hay en este caso? Un triunfo definitivo del pueblo ecuatoriano, no es del gobierno Moreno.
Estamos de acuerdo. Aquí ha triunfado el pueblo ecuatoriano, porque si la Corte Interamericana hubiera tenido una decisión contraria a esta, hubiera sido un golpe frontal, mortal a la soberanía nacional, a la dignidad del pueblo y a no respetar la decisión tomada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Y si lo hubiese tomado, hubiese sido por error de nosotros, doctor. Sí, no hablemos sobre algo que no ha sucedido, pudo Claro, haber sido exacto, así. puede ser, Felizmente ahora se toma una decisión que está de acuerdo con lo que dice la Corte en su estatuto pertinente y le da al pueblo ecuatoriano la absoluta seguridad de que lo que está haciéndose en las urnas tiene respaldo internacional. Entonces los 3 peticionarios que son los que usted mencionó y todos los demás Ya deben ¿para de qué presentar la renuncia casa. antes que lo evalúen. Ya Deben deben de estar ya en ir su avergonzados, deben de Así pedir es. una disculpa al Así pueblo. Porque fíjese usted, Debe estar solamente 3 avergonzado. de los 7 vocales del Consejo de Participación Hoy día tiene que Ciudadana venir la presidenta, ¿no? han Y no hecho- vino, ¿no? ¿La presidenta? Del Consejo de Participación No, Ciudadana. no Estaba estaba, invitada. no estaba en la práctica. Yo lo tengo ahí. No estaba en Vamos a lo de fondo. Porque, doctor, mire, no es que nunca la Corte Interamericana ha tomado una decisión de suspender, ¿verdad? En este caso, una pregunta de la consulta popular. Ya en otros países ya lo ha hecho. Revisemos nomás la historia para que se dé cuenta. Bueno, pero en el caso concreto Uruguay, pues. no sucedió. Suspendió un acápite de una consulta porque la pregunta estaba mal hecha y los afectados hicieron el planteamiento Pero pertenece a la antes de la Corte. votación. Ah, sí, por supuesto. Pues lógico, pues. Exacto, es que no puede pues. actuar sobre Es hecho que- consumado. exacto, Si ese pues. es el principio, Fue pues, antes. es lo que él está Antes. explicando. Por eso es que Eso yo fue digo que la antes. comisión no está actuando para proteger los intereses de los ciudadanos, sino los intereses políticos. Estoy de acuerdo con usted. Y esto le hace caer muy Mire, mal yo ante le el digo mundo. una cosa. Esto Yo le no hace- creo. Esto le ha hecho caer muy mal ante el mundo a la comisión. Porque ella puede haber actuado equivocadamente Mire. o no. Señor, pedimos la medida a tiempo. Y la Corte hubiera dicho, como me pide a tiempo, actúo. Lo hace después, por olvido, por lo que quiera que sea, o por juego de intereses. La comisión es la que queda muy mal. Y lo está diciendo la Corte en la resolución. Ya, yo le voy a decir una cosa. Yo no creo que deberíamos poner en el ámbito de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ámbito político, ni tampoco la resolución de la Comisión. Porque eso sería menospreciar el carácter, ¿no?, la representación y la legalidad que tienen estos organismos internacionales para garantizar los derechos, las libertades y también el valor democrático. Porque si así fuera, entonces diríamos que como Correa durante 10 años se encargó de denotar contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces en revancha dio positivamente este veredicto. Y no es así. No es así. No es así, por favor. No es No así. podemos confundir esto, podemos hacer muy mal en configurar una relación de esa Cuando manera. Yo creo que esto es la reivindicación real de un organismo que vela por los intereses de esos derechos y de la democracia para lo que fue creado y que se aleja, antes vemos de alejarlo del manoseo político. Cuando nosotros opinamos en este programa y en cualquier parte que yo lo hago, nunca parto de principios hipotéticos. Claro. Eso está bien para análisis conjetural. Claro. Pero cuando se trata de un caso concreto, hay que remitirse a lo que Al tiene punto. ya resuelta la Corte. Que hubo A o B motivos antes o después de lo que estamos analizando, es motivo de análisis. Pero hay que tomar en cuenta es la resolución final. Si hubiéramos resuelto aquí, si hubiera resuelto la Corte en contra nuestra, Tuviéramos- nuestra posición hubiera sido esta Sí. mañana terminantemente De rechazo en y contra, de condena. rechazo total, porque anotó lo que anota. Sería violentar elementales principios de derechos humanos. Pero ha pasado lo que ha pasado y debe ser satisfacción plena para él. Y ahora sí, un pedido formal casi al término de esta intervención mía. El presidente Moreno, Lenín Moreno, hoy tiene más que nunca que comprender que tiene que virar su política de gobierno en unos 180 grados. 360 no, porque eso era lo mismo, ¿no es cierto? Claro. Lo que se llama la geometría. 180, Pero nomás. 180 es la mitad, a la mitad. Claro. Para que empiece a gobernar al país con una política distinta de la del correísmo. Porque él tiene enemigos dentro de él. Y es peligroso que le hagan alguna movida que le signifique que el pueblo ecuatoriano piense en un momento determinado
en quitarle el apoyo que le está brindando hasta este momento. Así es como hablamos aquí con toda frontalidad. Es un pedido que hace el pueblo del país, el pueblo ecuatoriano. Y estoy concordando con él. En la última intervención con motivo de este problema de la Corte Interamericana, pidió y dijo que va a lograr que se estructure la unidad nacional. En momentos en que el país afronta una situación económica muy grave, con una corrupción galopante que apenas ha destapado una punta de la alfombra y no sabe qué más basura hay debajo de ella, es indispensable que haya una unidad nacional, entendiéndose por tal la conjunción de todos los sectores políticos, sociales, gremiales, estudiantiles, deportivos, etcétera, para ir encaminados, todos en función de hacer un país sin colorido político que no sea el tricolor nacional. El valor de la unidad en esa convocatoria de la unidad nacional viene de un valor otorgado, de un valor ético y moral otorgado por el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. El presidente de la República, como dice el doctor Byron López Castillo, Lenín Moreno, tiene que captar, asimilar por doble vía, por el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y por el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin dilaciones, lograr aplicar y llevar a la práctica el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Primero. Segundo, articular en el marco de esa unidad nacional todo un proceso de concertación y de participación de todos los actores para sacar al país de esta profunda crisis económica que no despega. Y ética. La económica. Y sin descuidar la principal, que es la reivindicación de los valores éticos que durante una década, éticos y constitucionales, que durante una década fueron violentados y atropellados vergonzosamente por el gobierno del expresidente Rafael Correa. Gracias por haber estado con nosotros. Así es, lo interrumpo un momento porque un oyente nos escribió, dice: Jacinto Villalba Campi causó asombro pedido de comisión a Corte de medidas cautelares. La Corte optó en derecho y la comisión queda mal parada, eso estuvo mal. La señora Buendía y el señor Hualinga, cónyuges de dos actores de esta denuncia, serán recordados como beneficiarios de los recursos del pueblo, tráfico de influencias, conflicto de intereses, de algún tipo de nepotismo y lo peor de... Bueno, Cari, tú coges su opinión. Muy bien sintetizado esas expresiones, coinciden plenamente con nuestras reflexiones y análisis. De todas maneras, hay que mantenerse en movilización y resistencia permanente para que el pronunciamiento del pueblo soberano se lleve a la práctica sin dilaciones. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros invitados, nuestros panelistas, a ustedes. Les deseo que este feriado